Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDT. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre topología básica. En este videotutorial vamos a aprender a demostrar que un determinado conjunto forma una topología. Bien, el enunciado del problema sería el siguiente. Sobre R se considera el siguiente conjunto. T es R, el vacío, unión con los intervalos de la forma A más infinito, tal que A pertenece a R. Nos pide el problema que demostremos que T define una topología sobre el conjunto de los números reales. Bien, en primer lugar vamos a recordar el concepto de espacio topológico. Un espacio topológico es un par x tau, de forma que x es un conjunto no vacío y tau es una familia de conjuntos que cumple tres propiedades básicamente. La primera propiedad es que el vacío y el total pertenecen a ese conjunto, y la segunda propiedad es que si A1 y A2 son elementos de ese conjunto, entonces la intersección de esos dos elementos vuelve a pertenecer a tau, a ese conjunto. Y la tercera propiedad es que si A sub i con i perteneciente a i es una familia de subconjuntos de tau, entonces la unión arbitraria, es decir, la unión con i perteneciente a i de A sub i pertenece a tau. En caso de que cumpla estas tres propiedades, tau se denomina topología sobre x y a los elementos de tau se les llama abiertos. Bien, pues vamos a demostrar que el conjunto que nos da el enunciado, es decir, el conjunto R infinito unión con los intervalos de la forma A más infinito con A perteneciente a R, forma una topología sobre R. Para ello, debemos de ver que cumple las tres propiedades que hemos mencionado anteriormente. Bueno, vamos con la primera. La primera es que pertenezca el vacío y el total a T, a esa familia de conjuntos. Bueno, pues esta propiedad es evidente ya que se cumple por la propia definición de T. Aquí lo tenemos, que T está formado por R, el vacío, unión con más intervalos. Bueno, pero R y el vacío, si el total y el vacío están en T. Bueno, vamos con la segunda propiedad. Cojamos dos elementos de T, A sub 1 y A sub 2, y tenemos que ver que la intersección de esos dos elementos pertenece a T. Bueno, pues si A sub 1 y A sub 2 elementos de T, T recordemos que era R vacío unión con los intervalos de la forma A más infinito, donde A pertenece a R. Entonces puede ocurrir que tanto A sub 1 como A sub 2 sea vacío, y en ese caso pues la intersección de A sub 1 y A sub 2 pues vacío, pertenece a T, o que A sub 1 y A sub 2 sea R, en este caso pues A sub 1 intersección A sub 2 también es R, y por tanto pertenece a la topología, o en otro caso que existan valores A sub 1 y A sub 2 pertenecientes a R o el infinito, tal es que A sub 1 sea A sub 1, más infinito y A sub 2 sea el intervalo A sub 2 más infinito. Aquí podemos incluir como posibilidad que A sub 1 o A sub 2 sean menos infinito, y en tal caso consideramos R como el intervalo que va de menos infinito a más infinito. No cabe la posibilidad de que A sub 1 ni A sub 2 sean más infinitos porque está contemplado en el caso 1. En el caso de que alguno de los dos sea vacío, la intersección ya es vacía y por tanto un elemento de la topología. Bueno, pues en este caso A sub 1 intersección A sub 2 será la intersección de A sub 1 más infinito con A sub 2 más infinito. Si llamamos A al máximo de A sub 1 y A sub 2, en caso de que alguno de los dos sea menos infinito, el máximo será el otro elemento. Bueno, pues entonces llamamos A ese máximo y A sub 1 intersección A sub 2 será el intervalo A más infinito. Por tanto, es un intervalo de la forma que está permitido en el conjunto de la topología. Tenemos que A sub 1 intersección A sub 2 pertenece a la topología. De hecho, A sub 1 intersección A sub 2 será el intervalo A más infinito en caso de que A pertenezca a R, o R en caso de que A sea menos infinito. Finalmente, tenemos que A sub 1 intersección A sub 2 pues es un elemento de tau, de T. La última propiedad que tenemos que comprobar es que si A sub i con i perteneciente a i es una familia de abiertos de la topología, entonces la unión con i perteneciente a i de A sub i pertenece a tau. Bueno, cogemos una familia A sub i con i perteneciente a i de elementos de tau. Recordemos, tau es R, el vacío, unión con los intervalos de la forma A más infinito con A perteneciente a R. Bueno, pues para probar este punto vamos a distinguir varios casos. El primer caso es que exista un i perteneciente a i tal que A sub i vale R. En ese caso, la unión de i con i perteneciente a i de A sub i ya vale R, que es un elemento de la topología. Si todos los A sub i, en el segundo caso, si todos los A sub i son vacíos, entonces la unión con i perteneciente a i de A sub i evidentemente es vacío, por tanto pertenece a la topología. Y en otro caso, si alguno de los elementos es vacío, lo eliminamos de la unión ya que no nos aporta nada, y supongamos que existen A sub i perteneciente a R, tal que A sub i es A sub i, más infinito para cualquier i perteneciente a i.
Ya hemos quitado el caso de que A sub i sea R, por tanto ningún A sub i va a ser menos infinito, porque en caso de que una sub i sea R, ya la unión es todo el intervalo real, y también hemos eliminado el caso de que todos sean, o que alguno sea vacío, porque lo eliminamos del conjunto. Bueno, pues entonces tenemos que la unión con i perteneciente a i de A sub i es la unión con i perteneciente a i de los intervalos A sub i, más infinito. Tenemos, por tanto, una sucesión de números reales A sub i con i perteneciente a i. Puede ocurrir que la sucesión A sub i con i perteneciente a i no esté acotada inferiormente, y en ese caso, pues la unión con i perteneciente a i de A sub i más infinito es la recta real, que pertenece a la topología, o puede ocurrir que esa sucesión sí esté acotada inferiormente. En tal caso existe el mínimo de A sub i con i perteneciente a i. Por tanto, la unión con i perteneciente a i de A sub i será la unión con i perteneciente a i del intervalo A sub i como más infinito, y será el intervalo A más infinito, que vuelve a ser un elemento de la topología. De cualquier manera, hemos demostrado que la unión arbitraria de elementos de T vuelve a ser un elemento de T, y en consecuencia T es una topología sobre la recta real. Bien, esto ha sido todo en este vídeo tutorial de f de t. Espero que haya sido de vuestro interés, y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas, totalmente resueltos y categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.